Dios te bendiga. Qué bueno que estés compartiendo con nosotros en el día de hoy, que hayas separado este espacio para así juntos estudiar la poderosa palabra del Señor. Te invito a que busques en tu Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, el cual vamos a estar hablando brevemente en el día de hoy. Para empezar, quiero que inclines tu rostro para así presentarnos en oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por esta bendición de poder hoy sentarnos a estudiar tu palabra. Gracias por cada hermano, por cada amigo, por cada familiar que ha sacado este espacio para escuchar tu palabra, para escudriñar tus escrituras, para que sea nuestro espíritu fortalecido, que nuestros oídos espirituales puedan entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en el día de hoy. Yo te doy gracias, mi Dios, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso. Padre, porque aún en medio de cualquier situación que podamos estar atravesando, tú permaneces fiel. Tu palabra permanece fiel. Y yo te pido que si en estos momentos hay algún amigo, algún hermano que se encuentra afectado de salud, que seas tú poniendo tu mano poderosa, tu mano de sanidad. Tú eres el doctor por excelencia, mi Señor, y no tenemos a nadie mejor que ir sino a ti, mi Señor. Yo te pido que seas tú sanando nuestra mente, sanando nuestro cuerpo, Padre, y que a través de tu palabra sanes nuestro espíritu, mi Señor. Yo te doy gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como te decía, vamos a estar hablando de Romanos y el tema que pusimos para hoy, restaurando el altar de la adoración. Así que yo te invito a que tú estés presto a lo que Dios quiere enseñarnos en el día de hoy a través de su palabra. Vamos así a leer, voy a estar utilizando la Nueva Traducción Viviente. Leen el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que me entreguen su cuerpo, que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Así que si no escucharas nada más de lo que vayamos a decir en esta hora, ¿verdad? O estos 30 minutitos que estemos, quiero que tú te lleves este verso. Quiero que Romanos 12:1 tú lo marques, que tú lo leas, porque ahí te está diciendo lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Así que antes de comenzar como tal, quiero darte la definición de lo que es restaurar, para que pues puedas ir entendiendo un poco de lo que la palabra nos va a hablar en el día de hoy. Restaurar es poner una cosa en la estimación que tenía antes. Pero para nosotros poder lograr esa restauración, tenemos que tener una relación total y marca bien esa palabra total. Recuerda que puedes bajar el estudio de hoy en nuestra página de internet. Así que tenemos que tener una relación total, es una entrega, es una sumisión, es obediencia al Señor. Y todo esto se logra a través de la intimidad. A través de tener una intimidad con el Señor, es la manera en que tú puedes ser restaurado. Tu altar, tu cuerpo, tu espíritu puede ser restaurado en adoración. Y para poder entonces restaurar, necesitamos la intimidad. ¿Pero qué es intimidad? Intimidad es un estado, un tiempo en el que dos cosas se unen para formar o gestar algo nuevo. Y entendemos, ¿verdad? Si lo tomáramos literalmente, en un matrimonio sucede esto. Así que hablando en términos de con el Señor, nuestra intimidad es un encuentro. Así que es un encuentro que vamos a tener con nuestro Señor. Un verdadero encuentro. Al tener un encuentro, tu vida cambia. Tú eres marcado. Se supone que lo que tú eras antes de ese encuentro haya sido transformado. Ya no lo haces.
Cuando nosotros tenemos el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que lo aceptamos, que rendimos nuestros derechos, lo que yo hacía, y a veces lo cantamos, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y se supone que ese cambio no sea porque yo lo estoy cantando, ese cambio no es porque yo lo esté diciendo, sino ese cambio es porque se está reflejando. Es un cambio que se ve cuando yo, mira, más que cuando yo hablo, cuando yo actúo. Porque muchas veces hablamos tanto que ocultamos, tratamos de ocultar nuestras acciones o tapamos las acciones, porque si yo digo que yo amo a mi hermano, pero con mis acciones yo no lo estoy demostrando, entonces como que hay algo que no cuadra, hay algo que no está bien. Así que nosotros dentro de esa intimidad tenemos un encuentro con nuestro Padre, y ese es el momento en el que Dios nos habla, nos restaura, nos sana, nos liberta, nos hace nuevas criaturas, y es donde Dios muestra su diseño y propósito para nuestras vidas, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Pablo, en este verso, ¿verdad?, que dimos entonces lectura, está explicando la respuesta lógica a lo que Dios ha hecho por nosotros. Es que le rindamos totalmente, volvemos a la palabra, y quiero que la mantengas, porque cuando hablamos del total, hablamos del completo. Yo no le voy a dar este brazo y este brazo hace lo que yo quiera. Yo no le voy a dar esta parte de mi cuerpo y esta parte va a hacer lo que yo quiera, sino que le doy por completo. Es totalmente nuestra vida. No una parte, no un pedazo, dice totalmente. Desde el primer capítulo de esta epístola a los Romanos hasta a finales del capítulo 11, él describe una cadena de bendiciones que Dios nos ha llamado, nos ha justificado, Él nos ha redimido, nos ha santificado. Y Él las va mencionando en estos capítulos que antesala a este, de que estamos hablando hoy, del capítulo 12, va, ¿verdad? Desde el primero hasta el 11, usted va a ver toda esta gama de menciones que hace el Señor. Entonces, la palabra nos muestra que Él nos ha libertado del pecado, nos ha glorificado, y Él ha puesto su espíritu morando en cada uno de nosotros. Y se supone que si el espíritu mora en ti, si tú has sido libertado del pecado, se te tiene que mostrar, se tiene que ver, tenemos que verlo, sentirlo, no solamente escucharlo. Porque nuestras acciones deben hablar más que nuestras palabras. Hay a veces que el silencio, pero la acción demuestra mucho más que el nosotros estar hablando, que el nosotros decir. Así que con esto en mente, estas dos definiciones de lo que es restaurar y de lo que es intimidad, vamos a ver cómo entonces Dios me está diciendo a mí que yo tengo que restaurar el altar de la adoración, pero yo tengo que tener intimidad. Y es porque sin la intimidad con el Señor, tú no puedes restaurar el altar de la adoración. Tú no puedes restaurar tu vida. Tú no puedes ser nuevo. Tu boca no va a poder ser la misma en adoración si tu intimidad no está bien con el Señor. Así que Pablo conocía los sacrificios, entrando ya a este versículo, que hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El sacrificio era algo separado para Dios y se ponía en el altar. Esos eran los sacrificios que se hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Hoy en día, cuando nos consagramos al Señor, llegamos a hacer un sacrificio vivo. Pero escúchate esto, cuando nosotros somos el sacrificio vivo, nosotros abandonamos nuestras pretensiones. Ya no es lo que yo quiera, ya no es lo que yo ocupo el primer lugar, porque el primer lugar lo ocupa el Señor, el primer lugar lo ocupa Dios, a quien yo le rendí mis derechos. Y nos entregamos por completo en las manos del Señor. Anteriormente nuestra vida era para nuestro uso y nuestra satisfacción, pero ahora es para el uso del Señor y es para su satisfacción. Yo dejo de ser yo para hacer lo que Dios quiere que yo sea. Y de esa manera yo comienzo a dejar
restaurar mi interior, restaurar mi intimidad con el Señor, porque yo me tengo que ir sometiendo a lo que Dios tiene para mí, a lo que Él quiere darme, a lo que Él quiere para mi vida, para mi familia, para mi futuro, en todo el sentido. A veces nos enfocamos solamente en lo espiritual, pero ¿qué cuando Dios tiene un llamado, un ministerio o en tu trabajo? Que tú eres luz ahí donde Dios te ha puesto. Dios abrió esa puerta de bendición. Quizás pensabas que ya no ibas a poder conseguir un trabajo. Dios te dio la oportunidad y allí donde Él te permitió estar, allí tú vas a hacer la luz. Allí tú vas a hacerle testimonio de que Dios es real, de que Dios existe, de que aún Dios invita a que vengan a sus pies. Así que tú necesitas dejar de ser tú para tú ser lo que el Dios quiere que tú seas. Ayer escuchaba una actriz latina que ella contaba cómo fue su cambio desde chiquita. Ella no entendía el por qué ella era católica, pero ella sentía como que ella necesitaba algo más. Ella no quería ser, y ella se escapaba a ir a las iglesias, a visitar iglesias, porque ella no quería ser una practicante del domingo. Ella decía que ella necesitaba algo más, hasta que al pasar de los años ella entendió que ella no quería una religión, ella quería una relación. Y eso captó y me hizo como poder entender aún más esta palabra que venía escribiendo ayer precisamente. Y le decía al Señor, wow, es cierto, nos equivocamos. Creemos que ir a ser de tal iglesia, pertenecer a tal iglesia o a tal concilio, sí, es la religión. Yo no quiero ser una religión, yo no quiero ser parte de una religión, yo necesito ir más allá. Yo tengo mi base, yo tengo mi fundamento, pero ¿dónde está mi relación con el Señor? Mi relación con el Señor yo la voy creando, yo la voy haciendo con mi intimidad. Y ella contaba cómo ella comenzó a estudiar la palabra y pues ella cambió de religión, pero ella entendió que ella necesitaba esa relación con el Señor. Y yo te digo a ti hoy, ¿tú tienes una relación con el Señor o tú tienes una religión en tu vida? Yo no puedo vivir de una religión. La religión no es la que me va a salvar, es el Señor. Yo necesito tener mi relación con el Señor. Yo necesito tener mi intimidad con el Señor. Y de esa manera yo dejo de ser, yo tengo que cambiar. Si mi carácter era de esta manera, yo le tengo que entregar mi carácter al Señor y que Él lo modifique como Él desee. Si yo pensaba de una manera, yo tengo que permitir que el Señor transforme, restaure mi vida y que ahora yo pueda pensar, yo pueda actuar, yo pueda hablar de la manera que Él quiere que yo lo haga. Así que eso es cuando nosotros rendimos, ¿verdad? Y ya no es para mi uso, sino es para el uso del Señor. Así que teniendo quizás esto en mente, sobre las ofrendas en el holocausto, ¿verdad? Dentro de los sacrificios que los israelitas ofrecían, Pablo toma esta ilustración bíblica perfecta, pero él le hace un cambio. Yo puse que él le cambia una palabra, porque para podernos enseñar verdadero sacrificio. El sacrificio del Antiguo Testamento era un sacrificio de muerte, porque eran los animales los que se sacrificaban. Pero Pablo nos dice, no, es que en el versículo que leímos, que sea un sacrificio vivo y santo. ¿Y quién es el sacrificio vivo y santo? Soy yo. Yo necesito ser ese sacrificio vivo. Yo soy la que tiene que ponerme en el lugar y sacrificarme, que sea el Señor el que acepte, que me acepte. Que yo pueda cambiar, que yo pueda ser transformada, que yo vaya camino a la santidad todos los días, que esa relación con el Señor me haga más cercana al Señor, que me allegue más a su propósito. Así que si Dios por amor se ha dado totalmente a nosotros en la persona de su Hijo, la respuesta de amor es que nosotros nos entreguemos totalmente a Él. Si Él lo hizo, si Él dejó todo lo que tenía por amor a mí,
Si Él dejó sus riquezas para venir aquí a la tierra, a sufrir, a ser azotado por mí, derramar su sangre por mí, ¿qué me cuesta a mí dejar de ser yo para hacer lo que Dios quiere que yo sea? ¿Cuánto puede costar el que yo deje de mandarme a mí mismo y deje que el Señor sea el que dé órdenes, el que guíe mis pasos, el que dirija mis pasos, el que trace mi camino y me dé las fuerzas y el empuje para yo ir a través de ese camino que Él ha trazado? Y vuelve y nos dice, Él lo hizo por completo. Yo debo de hacerlo, no a medias, no a mitad, no una parte de mí y otra parte no, porque de esos hay muchos. Hay muchas personas a media, hay muchas personas dispuestas a darle una parte de ellos al Señor, pero hay otra parte que no se le entrega. Y cuando hablamos por completo, entrégale tu familia, entrégale tu matrimonio, entrégale tu trabajo, entrégale tus finanzas, entrégale todo al Señor. Yo no te estoy diciendo que tú vayas y lo dejes, que se lo entregues, que se lo pongas en las manos a Él. Señor, este es mi trabajo, bendíceme en Él. Y si no es ahí donde tú me quieres, mueve donde yo voy a estar mejor, donde tú te vas a poder manifestar, donde tú vas a ser el centro, lo primero, en mi familia, que seas tú el centro de mi matrimonio, de mis hijos, de mi casa, de mi hogar, que todo paso que yo dé, que seas tú primero, que aún en mis finanzas, seas tú siempre el primero, que le podamos entregar totalmente al Señor todo. Es que es todo. No es solamente entregarme yo, pero lo demás, eso lo manejo yo, esas decisiones las tomo yo. Ok, tú haces conmigo, tú me dices a mí, pero no me toques a los nenes, no me toques a mi esposo, no me toques mi hogar. ¿Pero por qué? Él debe de ser el centro en todo, el primero. La consagración, o sea, la dedicación, la entrega, no es solo para pastores, líderes y misioneros, como muchas personas creen. Es que yo no tengo llamado, yo no voy a ser pastor, yo no canto, yo no predico, yo no soy líder, yo no soy misionero. Y déjame yo leer nuevamente a ver si es que yo me equivoqué, porque aquí, por lo tanto, amados hermanos, Pablo en ningún momento dice, amados pastores, líderes, misioneros, evangelistas, maestros, dice amados hermanos. Así que me está diciendo que me lo está incluyendo a todos. Está incluyendo aún el que limpia el templo, al que pueda guiar la guagua, al niño, al joven, al anciano. Está diciendo que es a todos. La consagración es también para cada uno de nosotros, para todos en general. Y quiero compartirles a ustedes este versículo que estamos leyendo en la versión traducción lenguaje actual. Porque hay unas palabras que me trabajaron cuando estuve buscándolo en otras versiones. Y me gustó mucho esta versión. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno, o sea, y cuando yo por lo menos escucho, es que es tan bueno, es que es una persona que lo de bueno le queda corto, porque su bondad, su amabilidad, su gentileza es tan grande. Su sencillez es tan grande que decir tan bueno es como, aunque tú no te lo imagines, aunque tú no lo puedas creer, esa persona es así. Es que, y vamos a leerlo de nuevo. Por eso, hermanos míos, no está diciendo cierto específico de personas, está generalizando, hermanos míos, ya que Dios es, no dice fue, no dice será, dice es. O sea, es que Dios siempre ha sido, es y será tan bueno. Y si usted no piensa de esa manera, hay un pequeñito problema. Con ustedes les ruego, o sea, es una súplica lo que está haciendo el apóstol, una súplica. Les ruego que dediquen toda, no dice parte, dice toda su vida a servirle y hacer todo
lo que a Él le agrada. Como diríamos y como mencionamos el domingo, nos tocaron la llaguita. Nos lastimaron, porque me está diciendo que Él ha sido tan bueno que yo tengo que dedicarle toda mi vida, desde que yo nazca hasta que yo muera. Toda mi vida a yo servirle a Él. No es que Dios me va a servir a mí. No es que yo le voy a pedir nada más. Ay, dame, como a veces hacemos. Nos sentamos, Señor, porque tú me tienes que dar esto y tú me tienes que dar lo otro. Y comenzamos a buscar en la Biblia las promesas y a reclamar la promesa del Señor cuando yo soy la que tiene que servir. Cuando yo soy el que tiene que postrarme. El que tiene que decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Dime qué yo voy a hacer. Dime que yo aprendo con esto. Dime a dónde yo me muevo. Dirígeme tú. Dame las instrucciones para yo caminar. No es que le voy a decir al Señor, vente para que hagas lo que yo te estoy diciendo. No. Y la pastora hace unas semanas lo predicaba. Queremos ir adelante y que el Señor venga detrás. Vente que nos vamos. ¿Por qué no le decimos, vete adelante y dime para dónde yo voy? Quizás yo no veo el camino, pero como yo lo voy siguiendo a Él, yo estoy detrás de Él y voy caminando como Él quiere, pues yo voy a ir bien. Yo no necesito tener el GPS, yo no necesito ver mi camino porque yo lo voy siguiendo a Él, que Él sabe el camino, porque Él es el camino, porque Él es la verdad. Así que tenemos que cambiar toda esta mentalidad para nosotros poder restaurar nuestra intimidad y así poder restaurar nuestro altar de adoración. Así que dice, así es como se le debe adorar. Y se le adora de esa manera porque según nos está diciendo que hay que hacer todo lo que a Él le agrada. Y cuando hacemos lo que a Él le agrada, entonces estamos adorando como se debe. ¿Y qué es lo que a Él le agrada? Que se le dé sacrificio de adoración, que se le obedezca, que se cumplan sus mandamientos. Esta de Chardin dice que adoración es, escucha, la entrega a algo que es más grande que uno mismo. ¡Ay, santo! La adoración es la entrega a algo que es más grande que uno mismo. ¿Y qué puede ser más grande que uno mismo si no es Dios? Bueno, se supone que no haya nada más grande que uno mismo que no sea Dios. Aunque hay algunos que el dinero, el trabajo, la familia, los hijos son más grandes, el esposo, la esposa, X o Y situación, es más grande que el Señor. Y por eso se dice mucho en refrán, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es tu Dios, porque mi Dios es más grande que todo. Mi Dios es más grande que yo, es más grande que mi problema. Mi Dios es más grande que cualquier cosa que yo pueda tener a mi alrededor, que yo pueda pasar, que yo pueda tener, que yo pueda poseer. Dios es más grande. Y cuando habla de entrega, ¿verdad? Que la entrega a algo, la entrega a algo que es más grande que uno mismo. Habla de la dedicación, de la acción de poner alguna cosa en poder de otra persona. Y para entregar debemos sacrificar. Y para sacrificar debemos tener listo nuestro altar, o sea, a nosotros. Debemos estar listos para nosotros poder tener ese sacrificio de entrega total al Señor, ¿verdad? Debemos entregar y sacrificar. Para sacrificar hay que tener listo ese altar. Si realmente queremos ver un cambio en nuestra vida y ministerio, debemos empezar restaurando nuestro corazón. Hay que volver nuestro corazón al Señor. Y yo quiero que vayas conmigo a Salmos capítulo 63. Vamos a Salmos 63 y que te quiero leer los versículos del 1 al 3. Nuevamente estoy utilizando la nueva traducción viviente. Puedes anotarlo y luego ir al capítulo. Salmo 63, versículos 1 al 3, dice: Dios mío,
Tú eres mi Dios. Con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y grandeza. Más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios. Si fuésemos a desglosar, estaríamos un buen rato, porque hay muchas palabras aquí que nos hacen analizar, que nos hacen provoca una introspección, analizar mi interior, si yo estoy cumpliendo, si verdaderamente así yo amo al Señor, si así yo lo busco, y si verdaderamente, como bien dice el primer salmo, primer verso, tú eres mi Dios. Dios es verdaderamente tu Dios. Te lo dejo ahí. Estos versículos nos dicen que es la sed de un espíritu doliente. Cuando verdaderamente yo tengo sed de Dios. Cuando he logrado tener esta intimidad, esta relación con el Señor a tal grado que yo logro decir, yo tengo sed de ti. Es que yo anhelo estar en tu presencia. Es que yo te necesito. Es como el siervo brama. Necesito de esa agua que sacia mi sed. Solamente quienes conocen a Dios tendrán sed de Él. Y conocer a Dios es lo mismo. Conocer a Dios es tener esa intimidad. Cuando tú tienes intimidad con el Señor, tú lo conoces. Porque tú eres una relación y se da. Si eres casado, no te ha dado que a veces no has pronunciado la palabra y tu pareja, tu esposo, tu esposa dice lo mismo que tú, una mirada, porque ha permitido la intimidad, ha permitido el conocer, y al conocer ya tú has podido tener una conexión con esa persona al grado que una mirada es suficiente para poder leer lo que la otra persona está diciendo. ¿Y por qué si yo puedo tener una relación así con mi esposo, con mi esposa, con mi pareja, verdad? ¿Por qué no la podemos tener con el Señor? ¿Por qué yo no puedo tener una relación con el Señor tan estrecha que el Señor conoce mis pensamientos, pero que yo pueda tener esa seguridad de que el Señor conoce lo que yo estoy hablando, y cuando Él me contesta, yo sé que es Él el que me está hablando, yo sé que Él me está diciendo, y aun si yo dije algo que no debía decir, Él me va a corregir y yo voy a aceptar su corrección. Yo voy a aceptar que me dice, sí, es verdad, yo dije lo que no debía decir, me adelanté o hablé mal o no debí decirlo o pensé lo que no era. ¿Por qué no podemos tener una relación tan estrecha con nuestro Señor? Hay almas que están heridas de una intensa sed, pero no saben lo que realmente necesitan, por lo que se precipitan a cisternas rotas que no pueden guardar agua. Se van al lugar equivocado. Tienen una sed, pero en vez de ir a la fuente verdadera, al Señor, prefieren ir a la persona que me puede dar la palabra que yo quiero, no que necesito, la palabra que yo quiero en el momento. Me va a decir lo que yo quiero escuchar, no lo que yo debo escuchar. No quieren reconocer que es a Dios a quien necesitan. Y el motivo de esa sed es porque quieren ver su poder y quieren ver su gloria, pero no quieren el sacrificio. Pero no están dispuestos a renunciar. Pero no están dispuestos a que Dios restaure, pero no están dispuestos a soltar y a recibir de parte de Dios lo que Él quiere dar. Y te digo más, la intimidad no es algo tan difícil, la intimidad es un estilo de vida. La intimidad con el Señor es un estilo de vida. Es yo acostarme, es yo levantarme conectada con el Señor, que yo camino conectada con el Señor, que todo lo que yo hago durante el día, si estoy en el trabajo, si cuido a los niños, lo que yo esté haciendo, estoy caminando, estoy en las tiendas, estoy haciendo compras, no importa, yo estoy conectada con el Señor. Mi espíritu está conectado con el Señor. Eso es tener una intimidad. Y hay 3 breves ejemplos que te quiero dar de hombres que lograron tener una intimidad tan cercana con el Señor que pudiéramos decir que ellos llegaron a ser los íntimos de Dios.
Yo le puedo poner así, los íntimos de Dios. El primer ejemplo, Daniel. Daniel no le importó lo que sucedía a su alrededor. Se preocupaba por escuchar a Dios y por agradar a Dios. Las mayores revelaciones le fueron confiadas a él y Dios le mostró cosas que nadie vio. Él estaba consagrado, pasaba encuentros hermosos con el Señor. ¿Qué hay de malo? Yo no sé, pero ya en el primero, en Daniel, yo no vi nada malo ahí que hizo Daniel por tener, o que le pasó a Daniel por tener una relación íntima con el Señor, sino que sus oraciones, él sabía que Dios era primero y él no iba a dejar de servir a Dios porque todos los demás quisieran. Él lo que dijo es, no, yo voy a servir al Señor y yo voy a hacer lo que yo entiendo que es mejor y es saludable para mi relación íntima con el Señor. Yo voy a tener una intimidad con el Señor en oración. Yo voy a orar. Yo no voy a dejar de orar porque quieran. Yo voy a orar porque esa es mi relación con el Señor. Y Dios le mostró. El segundo ejemplo, Juan. Juan era el discípulo amado de Jesús. Y solo a él le fueron respondidas preguntas que a otros no. Fue el escogido de Jesús para revelarle los propósitos de Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Qué relación tan íntima tenía con el Señor? Y él estaba en el círculo íntimo de Jesús. El tercero, muy conocido, David. David comprendió el corazón de Dios. Lo comprendió, él lo entendió, él se humillaba en la presencia del Padre, lo disfrutaba y fallaba. Sí, él falló, él se equivocó, pero él sabía reconocerlo. ¿Sabes qué? Yo fallé, yo pequé, perdóname. Él sabía. Si yo pequé, yo tengo que buscar. Yo necesito que Dios me perdone. Y él lo hacía. Él iba y pedía perdón. Él no le importaba lo que pensaban los demás. Él desnudaba su alma delante de Dios y aún delante de los demás. Y su descendencia fue la escogida para traer al Rey de Reyes a este mundo. O sea, un hombre que no era perfecto. Un hombre que cometió errores, pero un hombre que sabía llegar y tocar el corazón de Dios con su perdón. Sabía lo que era una verdadera humillación. Y él por eso comprendió el corazón de Dios. Y si ellos pudieron tener esa intimidad con el Señor, ¿por qué tú y yo no lo podemos hacer? ¿Qué te impide en el día de hoy tú tomar la decisión de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a dejar de ser yo. Yo voy a tener mi intimidad contigo porque yo necesito restaurar mi altar de adoración. Yo necesito volver a tener la conexión contigo y volver a tus pies y volver a la intimidad y volver a la palabra y volver a la oración y volver al ayuno y yo volver a tener esa relación contigo donde yo me envuelvo en tu presencia, donde yo te pueda adorar libremente. Porque no hay nada que pueda ser más grande que tú, porque no hay nada que pueda ir sobre ti. Y yo te dejo con esto. Es tiempo de buscar restaurar nuestro altar, ¿verdad? Y tener nuestro encuentro con Dios. No todos tenemos el mismo nivel de intimidad con Dios. No sé si decir que es bueno o malo. Pero depende del tiempo y del compromiso que nosotros tengamos con el Señor. Sí, Dios sabe que tú tienes que trabajar porque las cuentas siguen llegando. Dios sabe que tienes una familia que mantener, quizás padre o madre soltero, tienes tienes tus biles, tienes tus hijos y hay que pagarlo. Quizás estudias y hay que pagarlo y Dios todo lo sabe. Dios es consciente de todo eso. Pero hay a veces que a nosotros se nos olvida y creemos que cuando yo por lo menos digo yo le voy a dar el diezmo al Señor, pero no solamente le quiero dar el diezmo de mi ingreso, porque yo no le puedo dar el diezmo al Señor de mi día. Si el día tiene 24 horas, porque yo no puedo sacarle entonces mi diezmo de ahí y dedicárselo al Señor en oración y leer la palabra, porque yo no puedo entonces pues, dividirlo en la mañana, sacar
levantarme un poquito más temprano, presentarme delante del Señor en oración, una lectura de la palabra que me anime en la mañana, y antes de acostarme volver a orar, leer una porción de la palabra que me haga dormir en paz, dormir tranquila y cumplir con la presencia del Señor. Así que es cuestión de nosotros poder saber manejar nuestro tiempo. Depende de nuestra honestidad en la búsqueda y de nuestra voluntad para humillarnos delante de Él. Va a depender de nosotros. ¿Por qué no nos proponemos a reconstruir nuestro altar, el altar de nuestra vida íntima con el Señor, a ponerle en sacrificio en el altar? Y eso lo hacemos reconociendo la grandeza del Señor y nuestra necesidad de su perdón, de nuestro quebrantamiento, y aceptando lo que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Así que, iglesia, es hora de poner en orden el altar de la adoración. Es hora de que pongas en orden tu vida. Es hora de que permitas que el Señor cambie, restaure, transforme, que tú puedas tener esa intimidad con el Señor. Pídele al Señor que ponga el fuego de su presencia, que sea su Espíritu Santo, que queme ese sacrificio, lo que hoy tú le entregas al Señor. Lo que hay en ese altar que al Señor no le agrada, tú lo vas a poner sacrificio al Señor para que Dios sea el que obre y el que limpie, el que restaure. Tienes que creerle a Dios y Él mandará, ¿verdad? Él va a enviar ese fuego consumidor, esa presencia hacia tu vida. Él va a enviar esos ángeles que te van a proteger donde quiera que tú estés. Si estás en el trabajo, tú vas a poder sentir su protección, tú vas a poder sentir su cobertura. Donde quiera que se mueva tu familia, tú vas a poder sentir que Dios está ahí, que Dios no te ha alejado. Y la mayor expresión que podemos tener para expresar nuestro amor a Dios es nuestra adoración. Yo no puedo dejar de adorarle, y yo no puedo adorar al Señor de acuerdo a lo que yo tenga, de acuerdo a lo que Él me ha dado. Yo adoro al Señor por quien Él es. Yo adoro al Señor porque aunque yo no lo merezca, Él sigue siendo fiel. Así que te invito a que inclines tu rostro. Amado Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad de poder reflexionar sobre tus enseñanzas. Ayúdanos a poder tener una intimidad contigo. Ayúdanos a poder restaurar nuestro altar, que volvamos a la adoración, que volvamos a tu presencia, que volvamos a ti, mi Cristo. Yo te doy gracias por todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.